Ok.
Eso es el que tengo que hablar. ¿Y te pongo? Sí. El 21 es silenciado. ¿Pero es Facebook o es Zoom? Es Zoom y Facebook. A ver, para hablar, María Mercedes, y la gente que se invitó por Zoom, te escribo.
¿Ah? No. Buenas tardes. Hola José Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Todo bien aquí esperando que sea la hora para dar inicio. Perfecto. Y Ahí está Gladys, quien sí, preguntaba quien preguntaba por tu abuela. Ella trabaja con nosotros. oye Gladys, te mando saludos y mucho cariño de parte de mi abuela Lía, que me pidió muy encarecidamente que te transmitiera. Me dijo, haga lo que ella le pida y diga. Y yo con todo gusto, y con mucho cariño, todas las historias de que ibas con mi abuelo, que se hacían equipos para cobrar la pensión y todo eso. En verdad, muchas gracias por todo. Con mucho cariño. Poco a poco va entrando la gente. Vamos a dar unos minutos más. Hay mucha gente que me ha manifestado entusiasmo por los dos temas de hoy. Poco qué significan los migrantes en las elecciones y si las campañas son ciertas o son pura ficción. Entonces creo que queremos descubrir mucho de lo que se va a hablar hoy. Estamos felices de tener los dos charlistas que tenemos. Gladys, tienes el micrófono en mute. Sí, okay. No se oyó mi tu salutación. Bienvenido Wilmer. María Mercedes está ahí pendiente de dar apertura a todos los que van entrando. Gracias, Ricardo, por la invitación y bueno, un saludo a todos. No, Tema favor, muy interesante hoy. a Que ustedes, tengan feliz tarde y bueno, estaré muy atento acá para... No, gracias a ustedes. Esto es un esfuerzo que se hace porque entendemos que todos necesitamos seguir llenando vacíos de verdad y tenemos que seguirnos informando. Esta es la lucha. Buenas noches a todos, soy María Mercedes, para los que he contactado vía WhatsApp y vía mensajes. Estamos dando un compás de espera, algunas personas están, digamos, un poco confundidas con la hora, hay gente de México, gente de Nicaragua, gente de Panamá y bueno, estamos en eso, pero ya están entrando bastante rápido. Gracias. María Mercedes, el orden de hoy es David Smolaski y después Paco Valeri, ¿es así? Ok, Sí, así David, es. déjame llamar a David, que él me llamó esta mañana, está pendientísimo.
Sí, él estaba ahí. De hecho, hicimos así entre los dos la conversión de la hora en DC. Él está allá y me dijo, es a las 8:30 en DC, lo verificamos y espero que no haya tenido algún inconveniente. Vamos a ver, ya yo le escribí también. Sí, uno de los expositores, David Smolansky, está en Washington y Paco Valeri está en Panamá. Esta es la maravilla de la tecnología, que inclusive tenemos participantes de México, de Nicaragua, de Venezuela, por supuesto de Costa Rica, de Estados Unidos. No sé si me falta alguno de los países que se inscribieron. Creo que hay alguien de El Salvador, de Honduras, y de Guatemala. Vamos a ver cómo van entrando hoy. Ahora llama a la unidad y asegura ser el gobernante de todos los peruanos. Con los índices de pobreza en aumento, habló de una nueva forma de afrontar los retos del país. Silenciar el micrófono. Rechazamos cualquier cosa que vaya en contra de la democracia. Y por eso, junto con ustedes, por favor, silenciar el micrófono. Aló, es que creo que es David justamente. No estoy El seguro. tuyo está entrando David, justamente. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo está, diputada? ¿Está Ricardo? Todo bien, todo bien. Estamos ya casi listos para arrancar. De hecho, estamos retransmitiendo vía Facebook y hasta los momentos tenemos 18 participantes. Vamos a dar chance que se vayan incorporando a medida que vayamos iniciando la jornada del día de hoy, para no, digamos, hacer esperar a nuestros ponentes, que son personas realmente ocupadas y que se han tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Agradecida de antemano en nombre de nuestra embajadora María Faría y del equipo de la Embajada de Venezuela, en la consejería, en la persona de Ricardo Pinza como consejero de Asuntos Culturales, Sociales y Políticos. Le damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas en esta segunda jornada de nuestro tercer seminario. Desde el año pasado a esta fecha, desde el 2019, hemos estado haciendo seminarios justamente para fortalecer todas las inquietudes que hay entre los hermanos latinoamericanos de todo el tema de la dictadura y la tragedia que ha generado en nuestro hemisferio. En el día de hoy tenemos como invitados especiales en el primer bloque. Normalmente las jornadas son de 2 bloques con 2 ponentes, 2 charlistas. En el primer bloque tenemos a David Smolansky, quien hoy en día es comisionado ante la OEA para los migrantes venezolanos. Y luego tenemos a Paco Valeri, un joven venezolano que está también ganado a la idea de mejorar todo lo que es el proceso electoral a nivel latinoamericano y mundial, porque ya tiene relevancia mundial. Dejo en el derecho de la palabra a nuestro consejero Ricardo Pinza para que haga la presentación oficial y formal de estos ponentes. Buenas tardes. Gracias, María Mercedes. Bueno, siendo puntuales, porque no podemos castigar a los que llegaron a tiempo. Vamos a seguir permitiendo que sigan entrando la gente. Solamente para los que no nos acompañaron el martes pasado, este esfuerzo que realiza la Embajada de Venezuela en Costa Rica no es otra cosa sin interiorizar en nuestra juventud, porque se invita a jóvenes universitarios y profesionales jóvenes de todo el hemisferio, fundamentalmente o principalmente de la región centroamericana, donde queremos desde hace 3 años introducir conceptos básicos de lo que significa democracia, libertad, derecho, etc. Esta es la tercera edición. Realmente cuando hicimos la primera no pensamos que iba a generar la exigencia que nos pidieron a continuación, y por eso tuvimos que hacer la segunda y la tercera. La primera se trató de derechos humanos, cultura de paz y democracia. Y la segunda fue un poco más fuerte y fue ofensiva
para el rescate de la democracia en Latinoamérica, no más dictaduras, que además generó un libro, generó una publicación, y este año, siendo tan importante el tema electoral en el hemisferio, decidimos hacer el tema en función de las elecciones. Dice, democracia plena con elecciones legítimas, no más fraudes. Este año tendremos elecciones en Nicaragua, tendremos elecciones en Honduras, y el año que viene tenemos elecciones, acabamos de tener en Bolivia, en Ecuador, en fin, tenemos el año que viene en Colombia, y tenemos en Costa Rica, en Colombia dentro de 2 años. Pero es un tema que ocupa en este momento a toda la dirigencia y a toda la población de América, de Latinoamérica. Y por eso que quisimos dedicarles a esto, ¿no? Quiero decirles que hemos tenido un esfuerzo importante en conseguir, en buscar a los mejores charlistas. En estos 3 años hemos tenido expresidentes, hemos tenido diputados de varios países, periodistas, alcaldes, gobernadores, funcionarios de los gobiernos actuales. Tuvimos de todos los países que he nombrado, hemos tenido charlistas, y una prueba de lo que ha sido, que es este tercer seminario. Ya la semana pasada estuvieron en el derecho a la palabra en las 2 clases la embajadora María Farías de Venezuela en Costa Rica y el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Y este año, en esta oportunidad, en la segunda clase, tenemos a David Smolaski empezando la jornada del día, y después a Paco Valera. Voy a hacer una presentación, David, para que los que no te conocen, que creo que todos te conocemos, pero igual me obliga a hacer esto, y de verdad que lo hago con muchísimo cariño y gusto. David Smolaski es un político y servidor público, fundador y líder del movimiento estudiantil Venezuela en el 2007. Fue protagonista de las protestas no violentas contra Hugo Chávez. Asimismo, fue de los fundadores de Voluntad Popular, el partido político del gobierno interino, en donde se convirtió en subsecretario de esta organización. En el 2013 fue electo alcalde de Latillo, en Caracas, con 28 años de edad, convirtiéndose así en el alcalde más joven del país. La seguridad y la transparencia se convirtieron en prioridades para su gestión. En agosto del 2017, el Tribunal Supremo, controlado por el régimen, destituyó ilegalmente a Smolaski después de 4 meses continuos de protestas no violentas en contra de Nicolás Maduro. Amenazado con cárcel, se vio obligado a permanecer en la clandestinidad durante 35 días, hasta que huyó del país a través de la frontera con Brasil el 13 de septiembre del 2017. Actualmente vive en el exilio, en Washington, D.C., donde es profesor visitante de la Universidad de Georgetown y reconocido en GCL Impact Award 2018. Desde entonces ha estado trabajando para restaurar la democracia y la libertad en Venezuela. Hoy es el comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, la más grande de la historia en la región, con más de 4,6 millones de venezolanos desplazados. Es graduado en periodismo en la Universidad Católica de Venezuela Andrés Bello, tiene una maestría en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar, participó en el programa de liderazgo de competitividad global de la Universidad de Georgetown, y en el 2018 fue elegido por la revista America's Quarterly como una de las 10 personas que serán necesarias para reconstruir a Venezuela. Sin más que decir de David, podríamos extendernos, pero ya vamos a escuchar lo que es lo más importante hoy, su tema, migración y su incidencia en las elecciones. Te cedo la palabra, David. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. La verdad que siempre es un placer para mí poder participar en estos seminarios que organiza la Embajada del Gobierno Legítimo de Venezuela en Costa Rica. Saludar, entiendo que está conectada la embajadora Faría, que también agradezco la invitación, evidentemente.
a la diputada Aranguren, que siempre será diputada y que estuvo muy pendiente en los aspectos logísticos también, pues gracias, y a todos los que están conectados, pues muchísimas gracias, ¿no? La verdad que este tema da para que nos dé la medianoche, aquí en Washington, que ya van a ser las 9, uno pudiera hablar de esto largo y tendido, ¿no? Pero voy a dividir esta presentación en dos partes. Quisiera repasar, Ricardo, un momento, ¿cuánto tiempo dispongo aproximadamente para...? Tiene 25 minutos. Perfecto. Entonces, bueno, primero que nada, quisiera hablar de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, ¿no? Ya Ricardo lo decía, ¿no? La crisis de migrantes y refugiados venezolanos es la más grande que se ha registrado en la historia de este continente. Para el momento de este seminario somos 5.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Es la segunda crisis de refugiados más grande del mundo, solamente superada por Siria. Y en nuestra oficina en la OEA, pues tenemos una estimación que si se reabren las fronteras, que como bien sabemos ha estado por más de año y medio cerradas por la pandemia, pero si se retoma el flujo migratorio regular con fronteras abiertas, desafortunadamente la proyección que tenemos es que pudiésemos ser en menos de un año 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, y eso ya nos pondría por encima de Siria. Evidentemente un primer lugar del que nada uno puede sentirse orgulloso. Nosotros en el último año pues hemos recabado más de 600 testimonios de víctimas de migración forzosa. Por cierto, de entre esos 600 testimonios hay migrantes y refugiados en Costa Rica, pero pues hemos recabado en distintos países, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Colombia, en Panamá, en Uruguay. Inclusive nos adaptamos y cuando paramos las visitas a la región por la pandemia lo hicimos de manera remota. Y hay 5 causas por las cuales el venezolano se va. Y cuando yo voy a decir esto, quizás los venezolanos que están conectados, que entiendo que son todos o la mayoría, dirán, bueno, ya eso lo sabemos. Y lo primero que quiero yo dejarles en este seminario es que lo que nosotros sepamos no quiere decir que otros lo sepan. Si nosotros no echamos nuestro cuento, si nosotros no relatamos nuestra historia, nadie la va a contar por nosotros. Entonces, ¿por qué los venezolanos se han visto forzados a huir de su país si no hemos sido víctimas de una guerra convencional o de una catástrofe natural? Bueno, en esos testimonios hay 5 determinantes muy puntuales, ¿no? En primer lugar, la emergencia humanitaria compleja, reflejada específicamente en la escasez de alimentos, en la inseguridad alimentaria. Según el Programa Mundial de la Alimentación, 10 millones de venezolanos, o cerca de 10 millones de venezolanos, son 9.3 millones, es decir, un tercio de la población es víctima de la inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 3 venezolanos no puede comer 3 veces al día. Esto hace que Venezuela sea el país con la mayor población en hambruna del hemisferio occidental y es el cuarto del mundo. Además de eso, el venezolano huye por la escasez de medicinas, el colapso de la salud pública. También hemos reflejado testimonios de migración forzosa por violación sistemática de los derechos humanos de todo tipo. Personas, por ejemplo, que fueron reprimidas en manifestaciones, personas que fueron amenazadas, perseguidas por grupos irregulares armados como los colectivos, el ELN, por cuerpos de seguridad de la dictadura como las FAES, tenemos muchos testimonios al respecto, evidentemente el SEBIN. También la otra causa de migración forzosa es la inseguridad. No debemos dejar de hablar de inseguridad. Venezuela sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. Familias enteras que se han desmembrado que han sido víctimas de secuestros, de homicidios. Otro tema que no deja de hacer que la gente huya del país es el colapso de los servicios básicos, más específicamente la falta de agua potable y electricidad. Y por último, el colapso de la economía. Incluso aquellos que tienen el privilegio de tener un trabajo en Venezuela, el dinero que ganan no es suficiente para mantenerse. Entonces, el colapso de los servicios básicos, el colapso de la economía, la inseguridad, la violación sistemática de los derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja son las causas por las cuales los venezolanos han debido huir de su país. Eso no es que lo dice David Molansky, eso lo refleja los testimonios que hemos recabado desde la OEA, muchos de esos testimonios además plasmados en informes
que nosotros hemos publicado. Hemos publicado 10 informes y documentos, un informe de ellos, por cierto, de Costa Rica, lo que llamamos informe país. Y como les digo, para los venezolanos quizás esto es obvio, pero lo que para nosotros es obvio no quiere decir que para el costarricense o para el panameño o para el mexicano o para el nicaragüense o para el guatemalteco es obvio. Si nosotros no echamos nuestro cuento, nadie lo va a echar por nosotros. Y, por ejemplo, me voy a la historia de lo que fue el Holocausto, de lo que fue esa tragedia donde Hitler ordenó la aniquilación del pueblo judío y 6 millones de judíos fueron ahogados en las cámaras de gas de los campos de concentración que se instalaron en Europa. Si el pueblo judío no hubiese echado su historia como la sigue echando de algo que ocurrió hace casi 80 años, bueno, el mundo quizás no se hubiese enterado de lo que fue el Holocausto o se hubiese enterado por pinzas. Entonces nosotros tenemos que contar el horror, la tragedia de lo que significa hoy vivir en Venezuela, de lo que significa separarse de nuestras familias, de lo que significa tener que caminar un continente entero, de lo que significa tener que tomar un bus y recorrer toda Sudamérica por 2 semanas, de lo que significa tomar una embarcación de pesca pequeña de madera a altas horas de la noche con el riesgo de que puedas naufragar y morir ahogado, lo que significa tener que desprenderte de tus hijos, lo que significa llegar a un país y no tener documentación, no tener trabajo, tener que buscar oportunidades para estudiar. Eso lo tenemos que contar nosotros. E insisto, si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Nosotros, pues, aparte de documentar las causas de la migración forzosa, otro mandato que tenemos es promover políticas que integren, que protegen, que atiendan a los migrantes y refugiados venezolanos. Y después de 3 años de estar ya en la OEA, que se ha ido muy rápido, la mitad, por cierto, en pandemia, bueno, hoy vemos un poco la cosecha de lo que ha sido este trabajo, este sacrificio, ¿no? De esos 10 documentos, informes, esas 10 visitas a la región que hemos hecho, porque hoy son muchos gobiernos que están adoptando recomendaciones que nosotros hemos propuesto en visitas y en reuniones y en informes, ¿no? Por ejemplo, Colombia está implementando el Estatuto Temporal de Protección y eso va a beneficiar a 1.700.000 venezolanos. Bueno, modestia aparte, nosotros fuimos los primeros en proponer que hacía falta un estatus de protección para tantos venezolanos que había en Colombia. Siempre hemos dicho que a los venezolanos se les debe reconocer como refugiados según la Declaración de Cartagena. Si bien es cierto, eso no se ha logrado en todo el continente, pero Brasil lo está implementando y aproximadamente 50.000 venezolanos lo han obtenido. Perú está implementando lo que se llama el permiso temporal de permanencia, el PTP, que ahora pasa a llamarse el CPP, donde ya 500.000 de venezolanos pues tienen esa documentación y otro 500.000 de venezolanos se está registrando para poder estar regular en ese país. Chile ha implementado la visa de responsabilidad democrática. Ahora Costa Rica tiene la categoría especial complementaria, que me acuerdo que trabajamos mucho en nuestra visita a finales de 2019 a ese país, donde los venezolanos que se les haya negado el estatus de refugiado, como también a los nicaragüenses y cubanos, ahora pueden obtener este estatus. Bueno, eso ha sido parte de nuestro trabajo en la región y evidentemente en articulación con los gobiernos del continente, en articulación con el sistema de Naciones Unidas, más específicamente ACNUR y OIM, también con la sociedad civil, que ha sido clave en estos planteamientos, y obviamente el gobierno legítimo de Venezuela y más específicamente su cuerpo diplomático. Yo quiero ahí aplaudir el trabajo extraordinario que ha hecho la Embajada de Costa Rica o la Embajada de Venezuela en Costa Rica, que encabeza la embajadora María Faría, porque ha sido una embajada que, a pesar de las limitaciones que se puede tener desde el gobierno interino, uno siempre los ve con una actitud proactiva, siempre los ve además actuando de manera creativa, siempre los ve además organizando a la sociedad venezolana, siempre lo ve denunciando lo que ocurre dentro de Venezuela, pero también dándole respuesta a la comunidad venezolana que hay en Costa Rica, que según lo que nosotros hemos estimado, al menos hay 40.000 venezolanos en ese país, que no es poca cosa. Ahora bien, ¿qué desafíos quedan todavía en la región? Bueno, uno de los desafíos definitivamente es garantizar la vacunación a los migrantes y refugiados venezolanos.
Ningún venezolano puede ser discriminado de la vacuna contra el COVID-19 por su nacionalidad o por su condición de migrante o por no tener su documentación. El derecho a la salud es un derecho humano y aún no teniendo la documentación, a nadie se le puede negar la vacuna. Nosotros hemos presentado, se los puedo hacer llegar, de hecho escribí un artículo, una propuesta en el periódico Washington Post de cuánto costaría vacunar a los migrantes y refugiados venezolanos que hay en América Latina y el Caribe, y solo habría que invertir poco más del 10% de lo que se recaudó en la última conferencia mundial de donantes para abordar la crisis. Es decir, no hay excusa para hacerlo. Además, que es un tema de salud pública, pues vacunar a los migrantes y refugiados venezolanos significa también proteger a la población de esos países receptores. Obviamente sigue habiendo desafíos importantes como la documentación, si bien puse varios ejemplos de cómo pues, muchos venezolanos se han ido regularizando en distintos países del continente, no es menos cierto que sigue habiendo otros que están en condición de irregularidad. Al estar en condición de irregularidad, pues están en condición de desempleados o están en economía informal. Los jóvenes tienen mayores barreras para acceder al sistema educativo y por eso es tan importante, como decimos en Venezuela coloquialmente, que tengamos nuestros papeles, porque si se tienen los papeles se puede trabajar, hay menos barreras para estudiar, hay menos barreras para acceder al sistema de salud. Además de eso, puede hacer cualquier trámite cotidiano, de aplicar una licencia de conducir, abrir una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Y no podemos dejar que el monstruo de la xenofobia crezca, ¿no? Si bien es cierto, cuando uno compara esta crisis de migrantes y refugiados con otras en el mundo, debo ser muy responsable que afortunadamente no ha habido tantos casos de discriminación y xenofobia como uno ve en otras partes del mundo. Pero no es menos cierto que los ha habido, y no es menos cierto que a medida que más venezolanos se sigan yendo del país, porque aún con la frontera cerrada se están yendo 700 venezolanos todos los días, pues aumenta la probabilidad de que más venezolanos sufran de xenofobia. De ahí el llamado siempre que yo hago a todos los países latinoamericanos y caribeños, que por décadas muchos de sus ciudadanos vieron en Venezuela un país de oportunidades, vieron en Venezuela un país donde pudieran trabajar, donde pudieran estudiar, donde pudieran superar la pobreza. Bueno, lamentablemente hoy nos toca a nosotros huir y pedimos de su solidaridad, pedimos de su protección y sobre todo pedimos de la sensibilidad de las sociedades que nos acogen para que en ningún momento algún venezolano sea discriminado por su nacionalidad o por su condición de migrante. Ahora bien, ¿cómo se vincula este tema de los migrantes y refugiados con una elección legítima, ¿no? Que es parte o es el tema de este seminario, pero que obviamente no podía yo hablar de eso si no ponía en contexto lo que es la crisis. Bueno, cuando se habla de elecciones transparentes, elecciones libres, elecciones justas y verificables y todos esos adjetivos que se ponen, bueno, yo siempre lo he dicho claramente, y aquí quizás hable más como político, ¿no? La verdad, la elección más libre que puede haber en Venezuela es que los migrantes y refugiados puedan votar. Es que la diáspora se le garantice su voto. Porque díganme ustedes de qué derechos estamos hablando cuando millones de venezolanos en el exterior tienen edad para votar y no podrían hacerlo. Las estimaciones que tenemos nosotros es que de los casi 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, aproximadamente 4 millones podrían votar. Es decir, 4 millones de venezolanos hoy tienen más de 18 años de edad y podrían votar. Entonces, para mí, está al mismo nivel tener un Consejo Nacional Electoral independiente o tener los espacios en los medios de comunicación o tener partidos políticos legales o candidatos que no estén inhabilitados, para mí es igual o más importante que los venezolanos afuera puedan votar. Y uno ve en otros países que es normal que sus comunidades que están en el extranjero puedan ejercer el derecho al voto. Entonces yo sí quiero dejar esto a la reflexión, porque yo sí muchas veces veo que cuando se piden condiciones para unas elecciones libres, justas y verificables, bueno, pareciera que la gente que estamos afuera no contamos, ¿no? Y eso no puede ser, eso no puede ser. Yo quiero ver venezolanos votando en San José de Costa Rica, yo quiero ver venezolanos votando en Bogotá, en Colombia, yo quiero ver a venezolanos votando en Lima, en Perú, yo quiero ver a venezolanos votando en Boavista, en Brasil, yo quiero ver a venezolanos votando en Boavista, en Buenos Aires, Buenos Aires, en Argentina.
Yo quiero ver a venezolanos votando en Miami, Estados Unidos, en Madrid, en España. Es decir, cualquier venezolano, esté donde esté, tiene derecho a votar. Y que, por supuesto, se podrán imaginar que el 99.9% del que se ha ido, evidentemente, no está con la dictadura, ¿no? Porque precisamente se han ido por la dictadura. No es que hoy estamos desterrados porque queremos estarlo, sino porque fuimos forzados a estarlo. Entonces, yo sí creo que esto es muy importante y yo sí creo que si nosotros mismos, como desterrados que somos, como migrantes, como refugiados, como diáspora, tenemos que ser mucho más proactivos, exigiendo que una condición para una elección verdaderamente libre en Venezuela es que podamos votar quienes estamos desterrados. Porque si no, no estamos hablando de una elección en igualdad de condiciones. No estamos hablando de una elección que sea verdaderamente libre. Hoy el estado más grande de Venezuela, hoy la ciudad más grande de Venezuela dejó de ser Miranda o Zulia o Maracaibo o Caracas. Es su diáspora, es sus migrantes, es sus refugiados. O sea, hoy Perú, la población de la cantidad de venezolanos que hay en Perú triplica la población de estados como Cojedes y Vargas. Imagínense ustedes, triplica la población de Cojedes y Vargas. La cantidad de venezolanos que hay hoy en Colombia, bueno, si los venezolanos en Colombia fueran una ciudad, ya fueran la cuarta más grande de ese país. Entonces, yo creo que eso es muy importante cuando hablamos de elecciones legítimas y la migración. Bueno, que los migrantes se les dé la oportunidad de votar, no solamente en esta etapa compleja que estamos atravesando los venezolanos con la dictadura, sino también que estar consciente de que el día de mañana, Dios mediante, cuando se restablezca un sistema de libertades en Venezuela, cuando se restablezca un sistema democrático, cuando vuelva a haber Estado de Derecho en Venezuela, bueno, habrá quienes puedan volver al país, habrá quienes decidan regresar a Venezuela, habrá quienes pues legítimamente regresen, y ese yo creo que es el anhelo de la inmensa mayoría, tener la oportunidad de volver, pero habrá muchos que no, habrá muchos ya que habrán echado raíces donde están ahora, que tendrán un hijo que será costarricense, o que será colombiano, que será ecuatoriano, que será peruano, que ya tienen 7, 8 años viviendo en uno de esos países, que tienen trabajo y que les es difícil de repente dejar todo eso y volver a Venezuela. Entonces, cuando hay un sistema democrático y siga habiendo venezolanos en el exterior, porque eso va a ocurrir, no todos van a volver, bueno, a esas personas se les debe seguir garantizando el derecho para que voten. Entonces, para mí es muy sencillo. Cuando me hablan de elecciones legítimas vinculadas con el tema de migración, es que se les garantice a los venezolanos que están en el exterior que voten. Insisto, 4 millones de venezolanos pueden votar en el exterior. Eso no lo tiene ni Zulia, ni Miranda, ni Caracas. Es el estado más grande del país. Y bueno, estoy consciente que por una elección local los migrantes y refugiados no pueden votar, pero a una elección nacional de presidente, que es la que debería haber, por cierto, sí pueden votar. Y eso tiene que ser para mí la condición más importante, porque es la que más le teme el régimen, porque el régimen sabe que si la gente afuera puede votar, bueno, arrancas perdiendo 4 millones a 0, ¿no? ¿Cómo tú remontas eso? Entonces eso tiene que ser un punto para mí de honor al momento de tener una elección libre en Venezuela. Decirles que tenemos que la única solución para que se frene esta migración forzosa pasa por la salida del régimen. La única solución para frenar este deslave humano, como yo lo llamo, es que se restablezca las libertades en Venezuela, el sistema democrático. Es mentira que normalizando la situación en Venezuela, creando una especie de fachada de entendimiento, de convivencia, de coexistencia, la gente se va a dejar de ir. Porque haya habido hoy una reunión entre Fede Cámaras y Delcy Rodríguez, no quiere decir que un venezolano hoy en Maturín o en Cumaná o en Lagunillas o en San Cristóbal va a estar mejor. No quiere decir ahora que la comida va a llegar a tu casa. No quiere decir ahora que los hospitales van a estar mejor. No quiere decir ahora que el AMPA va a desaparecer. Los problemas van a seguir estando y peor aún, se van a seguir profundizando. Y para muchos, la única manera de sobrevivir va a seguir huyendo de Venezuela. Nadie toma un peñero a altas horas de la noche con el riesgo de poderse ahogar si la está pasando bien en su país. Nadie camina un continente entero, como hacen venezolanos que caminan desde Cúcuta hasta Lima, si su país está bien. Nadie va a tomar un autobús 2 semanas, 3 semanas, separándose de su familia, si su país está bien. Entonces no nos dejemos engañar
de que con ciertos aires de coexistencia y entendimiento y normalización, entonces el país va a mejorar y el flujo migratorio va a bajar. Olvídense de eso. Hoy no hay el flujo migratorio que debería haber porque las fronteras están cerradas por el COVID-19. Pero quiero decirles algo. Antes de que se cerraran las fronteras, se estaban yendo 5.000 venezolanos todos los días. 5.000 venezolanos todos los días se estaban yendo de su país, lo que equivale a 200 venezolanos por hora. Imagínense qué aterrador es esto, qué dramático, que el tiempo que va a durar este foro serían 400 venezolanos aproximadamente. Ahora, de que cierra la frontera por la pandemia, evidentemente ese número disminuye, pero no disminuye de una manera para estar tranquilos, porque aún con la frontera cerrada se están yendo entre 700 y 900 venezolanos todos los días. Hay que ver lo que eso significa con la frontera cerrada. Y son venezolanos que se van, que no vuelven. ¿Me explico? Entonces, yo sí creo que aquí hay que tener una aproximación humanitaria, evidentemente, de atender, de proteger, de integrar a los migrantes y refugiados venezolanos, porque eso es respetar sus derechos, eso es garantizar sus derechos, eso también es invertir a futuro para el país, porque si tenemos unos migrantes y refugiados que puedan estudiar, que puedan trabajar, pues el día de mañana van a estar capacitados, Dios mediante, para volver a Venezuela y contribuir a la reconstrucción de Venezuela, pero también tiene que haber una aproximación política. Por eso llamo esto la mano amiga y el brazo fuerte. Que la mano amiga es eso, atender, proteger, integrar al migrante y refugiado venezolano, pero el brazo fuerte es no dejar de denunciar las causas de la migración forzosa y no dejar de decir que la única solución pasa por el restablecimiento del sistema democrático, donde yo creo que no solamente es un esfuerzo que recae en los venezolanos, porque bastante hemos hecho los venezolanos en 22 años, sino también la comunidad internacional tiene una responsabilidad, porque lo que hoy se gesta en Venezuela está afectando, está amenazando la seguridad, la democracia y la estabilidad de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, bueno, no nos dejemos engañar a veces por esos aires de entendimiento o convivencia, porque no la hay. Venezuela no es una dictadura más latinoamericana, no es otro caudillo, digamos, obsesionado con perpetuarse indefinidamente en el poder. Aquí estamos hablando de un grupo de personas que han sido retratadas ante la OEA y Naciones Unidas como responsables de crímenes de lesa humanidad, como responsables de economías ilícitas como la trata de personas, el narcotráfico, la minería ilegal, como responsables posiblemente de los mayores actos de corrupción del planeta, de la historia moderna. Y recuérdense lo que estoy diciendo, cuando esto cambie, esto va a ser reseñado como posiblemente el mayor despilfarro de dinero que haya habido en la historia contemporánea de la humanidad. No estoy exagerando, de verdad, porque se calcula $1 trillón. Imagínense que es que es incalculable lo que no se puede hacer en Venezuela, y hoy lamentablemente más del 90% de la población viviendo en pobreza o pobreza extrema. Así que para nada hay que confiar en quienes hoy siguen usurpando el poder. Así que lo dejaré hasta allí. Agradecer nuevamente a la embajada por la invitación, felicitarlos nuevamente por su trabajo. Gracias a quienes se conectaron. Y como yo siempre digo, miren, ¿qué me motiva a mí a trabajar todos los días? Visualizarme en Venezuela de vuelta. Visualizar ese momento donde me voy a reencontrar con mis padres, que tengo muchos años que no los veo y los puedo abrazar. Visualizar el momento que podamos nuevamente comernos una arepa en una mañana con nuestros seres queridos. Visualizar el momento que estemos una Navidad con nuestra familia, comiendo una yaca y dándonos la feliz Navidad. Visualizar el momento que estemos otra vez un 31 de diciembre en alguna plaza Bolívar escuchando las 12 campanadas y abrazándonos y dar el feliz año. Eso es lo que nos tiene que motivar todos los días. Cada vez que nos levantemos, estemos donde estemos fuera de Venezuela a trabajar o a estudiar, siempre visualicemos ese momento de regresar a nuestro país y de reencontrarnos con nuestros seres queridos. Créanme que cuando se tiene determinación en la vida y cuando se tiene la visión a donde uno quiere llegar, no hay nada ni nadie que nos pueda detener. Muchas gracias. Gracias, David, por tus palabras, por tu charla, por tus consejos. Quería preguntarte, que comentabas que era importante que tanta gente que somos migrantes, que estamos en el exterior, que de una u otra forma queremos expresarnos, queremos seguir, queremos de alguna forma decir a Venezuela aquí estamos y queremos cambiar los designios de nuestra patria. ¿Cómo sería un proceso en donde puede haber una
incorporación de todos los jóvenes que tienen que inscribirse, ¿cómo sería un proceso donde realmente en el exterior podamos también tomar cartas en el asunto para tomar decisiones de lo que realmente queremos para Venezuela? No, a ver si te entendí, Ricardo. O sea, ¿cómo los jóvenes podrían inscribirse o registrarse? Sí, y qué proceso haría falta, qué habría que implementar, qué habría que exigir y pedir para que realmente pudieran expresarse tanta y tanta gente que está en el exterior y que quiere formar parte del designio de lo que debe seguir en Venezuela. Bueno, lo que decía, creo que es una condición obligatoria que los venezolanos en el exterior puedan votar, y evidentemente eso incluye a los jóvenes, los primeros votantes, el que hoy tenga 18, 19, 20 años de edad, pues evidentemente esta propuesta que estoy haciendo los incluye. Tiene que abrirse un registro electoral, así como los que se abren en los distintos puntos de inscripción de nuevos votantes en el país. Así como uno ve, por ejemplo, que hay distintos puntos, yo no sé, en Mérida o en Valencia o en Barquisimeto, bueno, habrá que hacer lo mismo en el exterior. Yo no estoy diciendo que a lo mejor se coloque en todas las ciudades, a lo mejor habrá alguna comunidad venezolana que no vive en San José de Costa Rica y a lo mejor no hay la capacidad de hacer eso en distintas ciudades de Costa Rica, pero por lo menos tiene que haber uno o varios puntos en San José de Costa Rica para que los venezolanos se registren. Y lo mismo hay que hacerlo en Colombia. Bueno, en Colombia habría que poner en diferentes ciudades, porque hay en Bogotá, en Cúcuta, en Medellín, etcétera. Y lo mismo habría que hacer en Ecuador, por ejemplo, en ciudades como Quito y Guayaquil. Y eso es parte de lo que hay que seguir el Consejo Nacional Electoral, porque tanto que se habla de que el Consejo Nacional Electoral ahora tiene 2 rectores que supuestamente son independientes. Bueno, ellos deberían garantizar el día de mañana esos puntos de inscripción a los electores en el exterior, y ahí evidentemente hay muchísimos nuevos electores, muchísimos jóvenes que inclusive se fueron del país con una edad que no podían votar. Yo estoy seguro que habrá muchos venezolanos que se fueron de 15, 16 años y tendrán 21, 22, 23 años, que no saben lo que es votar, y precisamente eso es garantizarle su derecho. Y creo que otra cosa que puedan hacer los jóvenes cuando llegue ese momento es organizar. La diáspora puede estar mucho mejor organizada, Ricardo. Yo creo que la diáspora venezolana, un término es la diáspora y otro término para mí son los migrantes y refugiados, ¿no? Porque todos al final somos migrantes, pero bien sabemos que hay algunos migrantes que están en unas condiciones vulnerables y otros que ya no lo están o están menos, porque bueno, ya tienen más tiempo fuera y han podido echar para adelante. Yo creo que los jóvenes tienen un gran potencial para ayudar a organizar a esa cantidad de venezolanos que estamos en el exterior, precisamente para eventos como los que puedan venir de votar para una elección presidencial, así como también de denunciar a la dictadura. Yo les digo algo, a veces solamente pensamos que la denuncia se tiene que hacer ante los gobiernos. Bueno, que se pronuncie el gobierno de Costa Rica, que se pronuncie el gobierno de Colombia. Miren, no. Aquí hoy por hoy en un mundo interconectado que vivimos, un mundo globalizado, hoy es muy importante que a lo mejor el intelectual más conocido, más respetado de Costa Rica, o el atleta más respetado que tenga Costa Rica, o el artista más respetado que tenga Costa Rica, haga un pronunciamiento por Venezuela. A mí me gusta mucho el fútbol y sé que Costa Rica tiene un portero muy famoso que se llama Keylor Navas. Ustedes se imaginan que Keylor Navas diera un pronunciamiento a favor de los venezolanos, que Keylor Navas dijera, yo le deseo a Venezuela libertad, yo le deseo a los migrantes y refugiados, o pido que los migrantes y refugiados venezolanos sean protegidos. Eso es muy poderoso. ¿Cómo arrancó lo que está pasando en Cuba? ¿Lo arrancaron políticos? No, lo arrancaron artistas. ¿Qué es el movimiento San Isidro? El movimiento San Isidro es un movimiento cultural. ¿Qué es Patria y Vida? Patria y Vida es una canción que sacan distintos artistas. Entonces no subestimemos el poder que tiene el ciudadano. Por eso es que cuando digo que cuando hay que echar el cuento es que hay que echarlo. No porque los venezolanos nos enteremos, ya nosotros sabemos lo que está pasando. Y no es contarnos a nosotros mismos, sino es contárselos a otros. Entonces, bueno, ¿cómo se le puede llegar a Keylor Navas, por ejemplo, para que saque un tuit, así sea, pidiendo libertad en Venezuela o pidiendo que los migrantes y refugiados sean atendidos? Bueno, ese tuit, les puedo asegurar que a lo mejor tiene más impacto que a veces lo que dice un presidente. Ese es el mundo que estamos viviendo y hacia eso nosotros tenemos que trabajar si queremos que el tema de Venezuela se mantenga en la discusión internacional
y que se mantenga la presión hacia la dictadura hasta que podamos salir de ella. Gracias, David. Desde mañana empiezo a buscar a Keylor para que nos ayude. Bueno, vamos a nuestra siguiente parte de esta segunda clase del seminario y tenemos un invitado también con grandes dotes que es Paco Valeri. Paco es licenciado en Psicología en la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una maestría en Psicología Social en la Universidad Complutense de Madrid. Es magíster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Camilo José Celas de Madrid también. En el 2020, la edición norteamericana de la revista Campaign and Elections lo premia con el galardón Rising Star, convirtiéndose en el primer venezolano en ganarlo en la historia. El premio reconoce a los 15 mejores consultores políticos en el mundo, por debajo de los 35 años. Es premiado como consultor revelación por la edición latinoamericana Campaign and Elections en el 2019 y considerado por la Washington Academy of Political Arts and Science como uno de los 100 profesionales más influyentes en el mundo de la comunicación política y uno de los 15 mejores consultores del mundo. Ha asesorado campañas y equipos de gobiernos exitosamente en Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. Se ha desempeñado además como investigador electoral para los procesos políticos de España, Honduras y El Salvador. Su desempeño en las campañas que ha dirigido estratégicamente, campaña electoral del año, mejor manejo de la crisis electoral, mejor spot, mejor estrategia en las redes sociales, mejor spot también en Neapolitan Victory AdWords y el mejor uso creativo de datos. Yo particularmente me siento honrado y orgulloso de presentar a José Francisco, que lo conozco desde pequeñito, viene de una familia honorable y le he seguido a través de toda su carrera, lo brillante que ha sido. Perteneció en Venezuela también al movimiento estudiantil que se fundó en la Universidad Católica. Y bueno, quisiera que nos echara esa pregunta, ese tema que le pusimos, si las campañas electorales son realidad o son ficción. Sin más preámbulos, Paco Valeri con ustedes y el tema. Gracias, José Francisco, por estar aquí, por decirnos que sí y por ayudarnos con este tema. Muchas gracias, Ricardo. En principio agradecer a la embajada y agradecerte a ti, que puede ser secreto para las otras personas que nos estén acompañando, pero para ti no es secreto. Yo te considero que fueras un papá para mí. Yo tuve el lujo de crecer acompañado de muchas familias que pertenecían a un apostolado y pertenecen hoy en día, que es el Movimiento Cursillo y Cristiandad. Entonces tuve el lujo de tener muchos padres y muchas madres. Y a todos ellos les estaré eternamente agradecido y cuando necesiten voy a estar siempre presente. Agradecerle también a David, que fue primero mi candidato en la Universidad Católica Andrés Bello cuando era candidato al Consejo Universitario, y después tuve la suerte de que me aconsejara cuando yo estaba buscando ser consejero universitario de nuestra universidad. Mira, las campañas políticas como tema, ¿no? Realidad o ficción, engaño o convencimiento. Yo quiero empezar retomando un poco la parte de la que hablaba antes David, ¿no? O sea, la capacidad de organizarse en el exterior. Quiero citar algunos ejemplos, ¿no? Miren, República Dominicana en el 2012 celebró sus primeras elecciones donde escogieron diputados ultramar. O sea, el Congreso Dominicano le permitió la representación de 7 diputados en una Cámara que con esos 7 es de 178 para los dominicanos que vivían y estaban radicados en el extranjero. Por supuesto que en Venezuela tendríamos que, como bien anuncia y es la Ruta por la Salvación Nacional, ir a una elección nacional que tenga todas las garantías para poder hacerlo, pero un buen ejemplo de organización internacional lo da República Dominicana, reconociéndole la voz y la participación en la política activamente a los dominicanos que viven fuera del país.
otro ejemplo de influencia de los migrantes sobre los resultados electorales fue, sin lugar a dudas, los resultados, o ha sido sin lugar a dudas los resultados electorales en Estados Unidos, ¿no? Y aquí quiero ser muy preciso, han influido de dos maneras. Los primeros migrantes que no tenían la capacidad de votar lograron compactarse y generar tendencias de opinión pública sobre lo que pasaba en sus países y qué políticos podían acercarte o alejarte de esa realidad. Los últimos migrantes que llegaron a Venezuela, quienes aún no tienen derecho de voto, fueron cruciales para que Donald Trump ganara el estado de la Florida, por ejemplo. A la postre no logró ganar la elección presidencial, pero sí logró hacerse con un estado que le daba un capital político importantísimo en ese momento. Y después, aquellos migrantes que han tenido hijos en esos países, pues han visto cómo se influencia la relación entre el país de acogida y el país de migración o el país de salida en este caso. De forma que se han elaborado algunos lazos muy importantes de la comunidad, por ejemplo, hispana, con algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica, y han logrado incluso emparentar algunas ciudades para tener proyectos de colaboración conjuntos. Yo creo que eso es importante tenerlo por ahí, porque el próximo paso que nosotros tenemos como diáspora venezolana, como acertadamente lo señala David, es tratar de organizarnos un poco mejor, ¿no? Luego, vamos entonces al proceso previo, ¿no? Una campaña electoral. Yo quiero centrarme, quiero ser muy sintético y quiero tratar de explicar esto de la manera más real posible, que no significa que yo lo sienta, lo crea o ni siquiera lo practique así. Es lo que la práctica me ha enseñado a lo largo del tiempo y del recorrido. Una campaña electoral perfecta, digámoslo así, es un mensaje que se encuentra en un punto medio. Imagínense 3 conjuntos y un punto medio entre lo que puedo decir, lo que quiere escuchar la gente y lo que puedo ejecutar. Digamos que una campaña electoral en una democracia madura cae justamente en esa intersección entre lo que puedo decir, lo que la gente quiere escuchar y lo que puedo ejecutar. ¿Qué pasa? Que muchos países son permisivos a la hora de lo que el candidato o la propuesta política o el bloque puede decir. Y esta permisividad no solo se encuentra en las leyes, se encuentra en los procesos educativos. Es decir, a las dictaduras y a los regímenes no democráticos les conviene estropear los procesos educativos, porque mientras menos se forme la gente, más cosas puede decir cualquier candidato. Yo no quiero citar ejemplos concretos, pero en México un candidato no presidencial, no es el que están pensando todos, de ese también podemos hablar, pero un candidato a una alcaldía prometió bajarle 5 grados de temperatura, ¿no? No sé si David te imagina bajarle 5 grados de temperatura a Latillo, o tú, Ricardo, que también tuviste, o subirle 5 grados de temperatura a Latillo por las noches, ¿no? Como una propuesta electoral. Estas propuestas que en algún momento a nosotros nos parecen alocadas, son viables porque como hay baja tasa de escolaridad y en consecuencia el votante no discrimina cuál es el margen de maniobra del candidato, es permisivo y comienza a creer la mayoría de las cantidades de cosas que se dicen, sobre todo cuando son salvacionistas. De forma que esa esfera de lo que puedo decir está determinada por la educación, y ya les digo, a las dictaduras y a las democracias inmaduras les convienen bajas tasas de escolaridad para poder decir muchas más cosas, por la politización, medida en términos de cuánto se involucran los ciudadanos con la política en su país, si participan o no de los partidos políticos, si siguen o no los procesos electorales y si van a votar o no. De forma que mientras menos politizada está una sociedad, y esto no significa polarizada, no significa enfrentados unos con otros, sino mientras menos se informa de política la gente, mientras menos participa y mientras menos activo es en las organizaciones políticas, que pueden ser asociaciones civiles, ONGs, partidos políticos, entonces más permisivo es la sociedad con lo que puede decir un político en campaña. Y evidentemente, el componente legal y el componente de la transparencia. Cuando yo me siento en una mesa de negociación
y saco un revólver y lo coloco sobre la mesa, a partir de ese momento yo puedo decir lo que yo quiera, porque ¿quién se va a pelear conmigo desarmado? ¿O quién me va a llevar la contraria en esa mesa de negociación? Nadie. De forma que si no existe un estado de ley, de transparencia, donde se garantice la igualdad en la proporcionalidad de la competencia, lo que una de las partes va a poder decir es mucho mayor. Y ese es el caso de Venezuela y todos los conocemos y sabemos en qué condiciones hemos asistido a las contiendas electorales. Lo que quiere escuchar el pueblo, ¿no? O sea, lo que puedo decir, lo que quiere escuchar y lo que puedo ejecutar. Lo que quiere escuchar el ciudadano que está del otro lado depende también del estado de bienestar y del estado de desarrollo y prosperidad de una nación. Y por eso es que a las dictaduras y por eso es que a los regímenes antidemocráticos les conviene y les favorece sobremanera que las condiciones sociales sean cada vez menores, que la gente tenga una dependencia cada vez mayor del Estado, porque en esa manera, de esa forma, tú puedes controlar y puedes establecer un marco mental de lo que la gente quiere escuchar. Y entonces yo comienzo a hacer campaña como Estado en el proceso electoral diciendo que soy el único que puedo dar bolsas de comida o soy el único que puedo establecer las condiciones para que tú recibas la vacuna. Si tú vives en una ciudad en donde el ingreso es bueno, donde el nivel formativo es bueno y un alcalde se atreviera a plantear esa idea, pues la gente sencillamente votaría por alguien más, pero viajaría a algún sitio, se vacunaría y volvería. Pero en la medida en que los gobiernos y los estados les quitan poder adquisitivo a su población, le quitan capacidad de decisión y empobrecen las condiciones sociales de su población, en esa medida van restringiendo y guiando lo que quiere escuchar la gente hacia lo que ellos necesitan transmitir, que es un control total y absoluto. Y esto cuando uno está afuera de Venezuela y come 3 veces al día y tiene, digamos, las necesidades básicas lo suficientemente bien cubiertas y tiene la fortuna de vivir en un país, en una ciudad donde no estás preocupado de que te maten cuando sales a la calle o de que simplemente alguien se meta en tu casa y tú no tienes ninguna protección legal para garantizar que esa es tu propiedad, suena muy sencillo cuando tienes todas esas condiciones cubiertas. Pero analizar un escenario electoral y una contienda electoral en estados donde logramos la alternancia en algún momento y a la vuelta del ciclo electoral la perdimos, ¿sí? Debe ser vista bajo la perspectiva que estamos narrando. Cómo el Estado general bajó las condiciones de vida a un nivel que lo hizo dependiente del poder central para poder controlar entonces la activación, ¿no? Entonces, lo que puedo decir, lo que quiere escuchar la gente y lo que puedo ejecutar. Realmente lo que puedo ejecutar está en la esfera de la ética pública. O sea, es potestad plena del candidato. Yo he tenido candidatos que con mucha responsabilidad me han dicho, yo solamente voy a prometer lo que puedo cumplir. He tenido otros candidatos que también me han dicho, mira, lo que necesite decir para ganar, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces tienes los dos polos. Y es realmente en la confluencia de estos 3 factores donde se responde la pregunta que origina mi participación. ¿Campañas electorales realidad o ficción? Yo tendría que responder que un enorme contenido de las campañas electorales actualmente son realidad. Y son realidad por varios factores. Voy a enumerar al menos 4 de ellos. Ya expliqué la parte de los 3 conjuntos y dónde está, digamos, el objetivo ideal. Una elección ideal en una democracia madura viene con un pueblo educado, altamente politizado, con participación, con leyes claras, que tiene un nivel de bienestar subjetivo elevado y por ende puede entonces enfocarse en los aspectos reales que puede resolver un gobernante, que en el caso municipal es muy sencillo, es la gestión de los servicios públicos y la generación de oportunidades en ese municipio a través de garantías para las empresas que van a llegar, para las nuevas inversiones. En el caso estatal, entonces, también tienes la potestad de generar otra distribución presupuestal. Y en el caso presidencial tienes más amplitud, pero una población altamente educada o con un buen nivel de educación sabe que no existen soluciones mágicas a los problemas que vamos acarreando, porque Dios mediante saldremos del momento que atravesamos y en ese momento vamos a tener un trabajo muy complejo
que es explicar a todos los venezolanos en el mundo que los cambios que queremos ver que sucedan no van a poder suceder tan rápido como todos nos gustaría que sucedieran, que es un poco la frustración que hemos experimentado reiterativamente. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura de la renta petrolera, donde los beneficios son inmediatos, y en consecuencia pensamos que con salir de este gobierno se van a solucionar inmediatamente muchos problemas. Sin lugar a dudas, es la solución más importante, pero las otras van a tardar algo de tiempo en construirse. Y en ese momento, el papel de la diáspora, sobre todo los que tengamos la oportunidad de apoyar y aportar, va a ser fundamental para poder sostener ese gobierno democrático, libre y electo por todos los venezolanos y cómo no, con el concurso de todos los que estamos en el exterior y que merecemos y tenemos el derecho de decidir el destino de Venezuela. Pero cuando no es así, inciden muchos otros factores. Por ejemplo, las redes sociales cambiaron la manera en la que pensamos la comunicación política y hacemos campañas. Y ustedes lo entienden y lo saben muy bien, porque estamos utilizando una de esas herramientas. Pero antes de las redes sociales y la generación que eligió a Carlos Andrés Pérez y la generación previa a Chávez, bueno, ellos no tenían el acceso tan marcado a los medios, no podían pronunciarse con tanta frecuencia y tampoco eran parte de la discusión pública, porque la discusión pública la hacían los que eran destacados por los medios de comunicación, que interpretaban lo que estaba pasando socialmente y publicaban en el periódico, salían hablando en la radio o en la televisión, ¿no? Con la emergencia de las redes sociales ocurren dos fenómenos centrales. La primera, los que estamos del otro lado de la red social nos sentimos tanto o más importantes que el político. Hoy las nuevas generaciones, más que un líder que les diga lo que tienen que hacer, quieren un guía que acompañe la reflexión de lo que deberíamos hacer. Entonces, esa ruptura en la barrera. Ya yo no concibo a la figura política como una persona perfecta a la que yo voy a seguir y a la que tiene que bajar una línea que yo obedezco, digamos, verticalmente para cumplir un objetivo. Lo considero una persona que sí tiene un poco más de experiencia que yo, que sí ha caminado un poco más, pero que necesita de mi sabiduría, de mi pensamiento y de mi aporte para lograr su objetivo. Quiero un guía, no quiero un líder. Quiero ser parte de un movimiento. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. Y también en la forma en que comunicamos. Antes las campañas se fundamentaban en un solo mensaje repetido muchas veces, o uno o tres mensajes repetidos muchas veces en todos los medios de comunicación para llegar a un gran público. Hoy en día las campañas son muchos mensajes que quizás se verán una vez, o si no estás dentro de ese clúster específico, si no eres venezolano residente en el exterior, en Costa Rica, jamás verás ese mensaje para poder emocionar y para poder significar algo. Una de las cosas que hizo con éxito el movimiento estudiantil fue vencer la retórica del régimen, que nos separaba en burgueses y patriotas, en los hijos de Bolívar y los pitiyanquis, ¿no? Nosotros emergimos como una generación que teníamos muchísimo más futuro y quizás ningún pasado político en su gran mayoría, a los que no nos podían achacar cosas que hubiesen sucedido antes de que nosotros empezáramos siquiera a tener derecho de participación política o el derecho al voto. Y traíamos una propuesta alternativa y tendíamos puentes y tendemos puentes con algunas de las personas que formaban parte de ese movimiento para superponer por encima de la identidad opositor chavista la identidad de ser venezolano. O sea, el partido político más grande y más importante, o sea, ser venezolano. Y esa ruptura nos permitía entonces entrar a hablar con él, que quizás había votado por Chávez, pero no se sentía identificado en la oposición, con el que quizás votó por Chávez, estaba decepcionado, pero tampoco tenía o no conocía un panorama claro alternativo, y también con la gente que estaba decepcionada y que no quería y no creía en la política tradicional como la concebían. De forma que hoy en día es mucho más importante
que ese mensaje signifique. A los venezolanos que estamos en el exterior nos está pasando algo muy significativo. Y es que como ya pasamos tanto tiempo en el exterior, estamos empezando a simpatizar con las costumbres, las tradiciones y la vida de cada uno de los países que habitamos. Algunos de nosotros vamos a tener pareja internacional, vamos a casar, vamos a quedarnos fuera de Venezuela. Otros volverán. Algunos de nosotros quizás llegaremos a pareja a Venezuela, pero otros quizás jamás volverán. Y estamos entonces viviendo un proceso de estratificación de nuestra identidad. Y yo siento que una de las tareas pendientes de nosotros como diáspora, como personas informadas, es tratar de abrazar esa situación. Porque pareciese que la única solución, si tú eres venezolano en el exterior, es volver a Venezuela. Y esa es la mejor solución y esa es la que sin lugar a dudas todos queremos. Pero hay una generación que quiere votar, que quiere participar, pero que quizás nació en el exterior, pero que quizás llegó de 3 años al exterior y toda su vida está formada afuera. Nosotros necesitamos un discurso para él también o para ella. Y que quizás es mucho más europeo en su concepción o mucho más latinoamericano. Nosotros necesitamos diseñar, sí, un gran mensaje que es la salida de esta situación, esta crisis terrible y horrorosa, pero también muchos mensajes para esos de cómo puedes ayudar estando en el exterior, cómo puedes ayudar a recuperar las raíces del país de tus padres, por ejemplo, cómo puedes colaborar e influir en una comunidad de venezolanos en el exterior para poder estratificar y llegar a todos y generar entonces sí una acogida. Esa lección tardaron los cubanos 25 años en aprenderla. Yo agradezco que hayan existido poblaciones que nos han abierto el camino para tratar de aprender de sus procesos y actuar mucho antes nosotros para empezar a generar esos mensajes. Otro gran elemento que influye en las campañas electorales y que fuerza la barra entre lo que es promesa y realidad es la agenda pública versus la agenda privada. O sea, una campaña se hace para responder las necesidades que tiene la gente. O sea, si la gente tiene percepción de inseguridad, la campaña debería hablar de seguridad. Si la gente tiene una percepción de falta de economía, debería hablar de economía la campaña. Sin embargo, los medios de opinión tienen y generan agendas en paralelo. Miren, muy importante, por ejemplo, nadie podía haber predicho que Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, iba a ganar Arizona, un estado que tradicionalmente había sido ocupado por los republicanos las últimas 7 elecciones presidenciales. Pero ¿qué sucedió en ese caso? Había una comunidad muy importante de hijos de mexicanos que ya tenían derecho a voto en Arizona, que se organizaron y empezaron a hacer una campaña de cuánto le costaba al estado de Arizona construir el famoso muro fronterizo y cuántas escuelas y qué se podía hacer con ese dinero del presupuesto federal para el estado. Y de esa manera lograron ocupar la agenda privada de la gente, que era seguridad, educación, mejores servicios públicos, en lugar de la agenda pública, que era el gran marco migratorio de America for the Americans, ¿no? De forma que en la medida en que nosotros hagamos campañas políticas enfocadas en la necesidad real de la gente, ¿sí? Y tratemos de tocar lo que el metro cuadrado, en esa medida seremos más exitosos y en esa medida las campañas electorales serán más realidad. Y finalmente, el criterio que está definiendo en este momento todas las campañas políticas a nivel mundial es la organización civil. En la medida en que la sociedad civil se ha tomado el liderazgo y la representatividad y participación en los procesos electorales, en esa medida se pueden hacer contrapesos más reales. Por naturaleza, todo el que entra en una contienda política aspira, por supuesto, o déjeme refrasear eso, en la enorme mayoría de los casos, cuando son candidatos que tienen una convicción democrática, que están convencidos de sus valores y que aceptan jugar dentro de la ley y dentro de las normas de la transparencia, querrán obtener los mejores beneficios para su población. Pero evidentemente y lamentablemente hay un discurso de odio, hay un discurso de revanchismo social que ha venido ganando espacio en todas las elecciones a nivel regional y que es encabezado por políticos que quieren sacar el máximo provecho para sí mismos. De forma que en la medida en que la sociedad civil se organice
y establezca mecanismos de criterio de balance de poder, en esa misma medida las elecciones serán más reales y menos ficticias. ¿Cómo lo han hecho acertadamente en Latinoamérica? Se han establecido en coyunturas mucho más idóneas que la nuestra, se han establecido los chequeados, los verificados de todas las cosas que dicen los candidatos. Y se han comprado espacios en televisión para pautar cuando un candidato dice algo, qué dice el chequeo, si es realidad lo que está diciendo, si su historia de vida complementa el argumento que está haciendo y cómo eso beneficia o afecta a la población en general. La presencia de debates televisados en todas las cadenas televisivas a nivel nacional o a nivel estatal en sus casos ha abierto campos también para poder confrontar a los candidatos con preguntas no acomodadas en escenarios difíciles para ellos y beneficiosos para la población en general. De forma que han permitido quitar un poquito ese velo de ficticio que tienen a veces las campañas políticas. Lo más importante para mí es que en la medida en que uno esté más cercano a la política, en esa medida puede garantizar que las cosas se hagan bien. La otra opción es dejar el espacio libre a quienes tienen la convicción simplemente de cumplir los objetivos independientemente de lo que eso signifique. Por eso voy a dejar hasta acá la reflexión y estoy abierto a responder cualquier pregunta, excepto quiénes son mis clientes, porque por confidencialidad puedo decir qué hice con ellos, pero no quiénes son. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco. 1.000.000 de gracias por tu intervención y por supuesto el material que tú manejas tiene para mucho rato, para hacer inclusive otra jornada mucho más detallada, aunque no quieras dar nombre de tus clientes. Con todo el gusto del mundo, con todo el gusto del mundo. Muy bien, por aquí tenemos una inquietud que nos dice Gladys. Desde su punto de vista y tomando en cuenta toda la información que se maneja, el caos económico, los niveles de exilio voluntario de nuestro país, los problemas que representa esa migración para los países que nos reciben, ¿cómo se justifica la escalada de la izquierda en las últimas elecciones en varios países de América y Europa? Ok, la escalada de izquierda, voy a tratar de puntualizar. Yo me imagino que Gladys está preguntando por Perú, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Nosotros debemos recordar que el pueblo, o sea, creo que esa es una de las preguntas. Nosotros debemos recordar en principio, y voy con lo que decía, realidades, la agenda privada y la agenda pública. O sea, la agenda privada de una cantidad importante de peruanos es que el periodo de Fujimori representó para ellos un espacio traumático, ¿sí? Y que dejó profundas heridas en el país, migraciones, encarcelamientos, lo consideran dictatorial y lo consideran un gobierno que no respetó los derechos humanos de los peruanos. De hecho, gran parte de la campaña, la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori giró en torno a ese debate. Decía la gente de Keiko Fujimori, no es que seas fujimorista, es que no eres socialista. O sea, no votes por Keiko Fujimori, vota en contra de Pedro Castillo. Y mantenía la campaña de Pedro Castillo que votar por Keiko Fujimori era legitimar un régimen que ellos consideraban antidemocrático, violador de derechos humanos y con un tinte militar que rechaza una gran parte de la población. Nosotros tenemos que recordar que los países, sobre todo hacia el cono sur, que vivieron procesos políticos y dictaduras de corte militar, para muchos de ellos aún hoy en día representa un repudio muy grande el uniforme militar y cualquier tema asociado al activismo militar, prusiano o a esa figura. Entonces, en el caso de Perú específicamente, esa sería la respuesta. ¿Qué está pasando en Colombia? En Colombia, el mayor ganador del proceso de paro que está organizado en este momento es Petro, porque aprovecha este impasse para justificar su agenda y establecer que el gobierno de Duque y los gobiernos de derecha que antes le siguieron, que habría que ver cómo lo define en el caso de Santos, ¿no? No facilitaron las condiciones para que los colombianos menos favorecidos
por el poder económico, pudiesen vivir en mejores condiciones. Y además le achaca un fracaso en la gestión del COVID, que es un gran elemento central a considerar en cualquier proceso electoral que venga este año y los próximos 2. Porque te distorsiona completamente tu capacidad de gestión. En otros casos de la región, nosotros lo que hemos visto es una vuelta, una especie de, que es lo que llaman la teoría del péndulo, una especie de oscilamiento entre gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, ¿no? Yo tengo un debate muy profundo. Yo creo que en Venezuela, quizás ahora algunos de nosotros, bueno, yo no, pues, yo sí me considero de centroizquierda, pero quizás muchos venezolanos hoy en día vean eso como algo negativo. Y es algo negativo porque atravesamos un proceso dictatorial que se adueñó de los ropajes de la izquierda y que se autodefinió como izquierda. Y la respuesta natural de la enorme mayoría de los venezolanos es: entonces yo soy de derecha, ¿no? Pero si tú a la enorme mayoría de los venezolanos le preguntaras hace 10, 15 o 20 años si había que quitar el subsidio de la gasolina, te decían que no. Si teníamos que eliminar los programas que Acción Democrática y Copey fundaron, del vaso de leche escolar, de los acudes, de los libros, te decían que no, eso no había que quitarlo. Entonces yo creo que si en ese momento éramos un país que tendíamos a la protección de esos derechos y la garantía de esas funciones sociales. No estoy diciendo que eso sea malo ni bueno, creo que éramos así. Como pienso que en Colombia la enorme mayoría de los colombianos son de derecha, ¿no? Diría Germán Carrera Damas que eso es la diferencia entre un virreinato y una capitanía general. O sea, allá la cultura del negocio y la cultura del modelo capital, por decirlo de alguna manera, es mucho más presente en la gente. Entonces, en el caso de Perú y Colombia, esas cosas son coyunturas. Hay que entender el fujimorismo. En el caso de Colombia, lamentablemente, la coyuntura ha abierto una veta. Y en el caso de Venezuela, yo siento que durante años se invisibilizó a una población específica a la que después ensalzaron los propios medios de comunicación, erigiendo la figura de Chávez como un gran salvador. O sea, o sea, todos hemos cometido errores, pero ahí estuvieron declaraciones muy importantes de dueños de medios, de personajes que decían, bueno, es que parece ser que esta es la vía que tenemos. Y yo siempre recordaré que cuando uno analiza la historia política de Venezuela, el Tigre Fernández murió políticamente el día que condenó el golpe de Estado del Parlamento venezolano. Porque había una coyuntura de una gran necesidad que encontró en este sujeto, ensalzado por los medios en ese momento, un discurso que ellos vieron creíble. Y bueno, ya sabemos cómo fue eso, ¿no? De la historia a la práctica, una gran diferencia. Bueno, muy amable por tu respuesta. Hay otros casos, por supuesto, en Latinoamérica, como el regreso de la izquierda a Bolivia. Hay tanto de qué hablar para ese asunto. Si me das, te respondo lo de Bolivia en 3 minutos. O voy a tratar de hacer 3 minutos muy breves. Ok, perfecto, con eso cerraríamos. Fíjate, Evo Morales es líder de los sembradores de coca en Bolivia, ¿no? Un estamento que nunca tuvo, muy grande, muy importante, que nunca tuvo una representatividad política. Gana Goñi las elecciones hace, no recuerdo específicamente la fecha, pero Goñi gana diciendo que Bolivia estaba en crisis y que él iba a resolver la crisis. Goñi profundiza mucho más la crisis, ¿sí? Y en ese momento vienen las elecciones, las primeras que gana Evo Morales. A partir de ese momento es el mismo libreto que en Venezuela, ¿no? Ellos empiezan a controlar todos los poderes, empiezan a doblar las leyes a su favor. Pero en el momento que la oposición boliviana, y específicamente el prefecto de Santa Cruz, ¿sí? Luis Fernando, toma la iniciativa de la protesta activa y después acceden al poder y nombran transitoriamente con el concurso de los poderes del Estado a Áñez, la presidenta transitoria. Áñez llega con una única propuesta. Dice: yo no voy a participar en los comicios electorales. Yo asumo esta responsabilidad y me comprometo con el pueblo boliviano, no voy a participar en los comicios electorales. Pero a la vuelta de página, su participación puso en tela de juicio la credibilidad de la palabra de ese gran movimiento opositor que había logrado con éxito llevar al país hacia una celebración de comicios.
Y la Bolivia de Evo, como la Ecuador de Correa, tiene indicadores económicos en su gestión que fueron muy positivos, probablemente por el dinero de los barriles de nuestro petróleo que fue obsequiado, regalado o utilizado en esos países para comprar conciencias y apoyar el proyecto regional de la dictadura que ya conocemos. Ese sería mi análisis muy breve del caso de Bolivia. Gracias. Don Ricardo, le cedo la palabra para el cierre y los espero la próxima jornada, martes 27 de julio. José Gracias. Francisco y David, gracias desde la Embajada de Venezuela en Costa Rica por aportar tan importantes temas en este seminario, que es un esfuerzo de todos, que es poder decir a la juventud tantas y tantas cosas que tienen que saber y aprender para llenar verdaderamente sus vacíos de verdad y de vida. Gracias a ustedes dos jóvenes, brillantes, modelos, ejemplos, guías, sin duda alguna, reconstructores de la Venezuela que nos espera en breve. Gracias a todos los que participaron. Los esperamos el próximo martes. Le estaremos mandando los expositores y siempre a esta misma hora en este mismo canal. Gracias a todos. Gracias. Feliz noche a todos. Igualmente les informo que la información va a ser enviada al final del seminario en un compendio tipo libro digital. En un solo documento tendrán toda la información de cada una de estas jornadas. Hasta luego, buenas noches.